Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de entrevistas que tenemos con los directores y directoras que tenemos en este festival, que es la edición número 16 de Al este año 2025. Y estamos súper contentos y contentas porque tenemos el honor, para nosotros realmente es un honor, de contar con dos estrenos peruanos. Uno de ellos es Hija Pródiga de Mabel Valdivieso, que está en la competencia Vidas Cruzadas, que es una competencia que es bastante nueva en nuestro festival, en esta necesidad de ir adaptándonos a las nuevas narrativas y las nuevas propuestas. Es una competencia donde convergen dos criterios de programación. Primero, que sean películas de no ficción, entendiendo algo mucho más amplio que lo documental. Y segundo, poner a conversar, que es un criterio que es bastante del festival, problemáticas de otros países con problemáticas latinoamericanas. Es decir, problemáticas que nos pueden convocar a pensar en nuestras realidades, pero ver cómo se piensan en otros lugares. En el caso tuyo, Mabel, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu película. Convergen varias cosas, porque sos una artista peruana que ha hecho su carrera y su visión artística, creativa, política también, en otro lugar que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, primero, felicitarte, es una gran película y preguntarte en este proceso tan largo, ¿no? De filmar, o por lo menos de filmar aunque sea con la cabeza, ¿no? De tener este proyecto en mente, eh, y un proyecto tan personal también. Eso es a mí lo que me gusta de los documentales, que son como leer el diario íntimo de alguien, ¿no? En este caso tuyo, contanos cómo fue, cómo nació esta idea, qué pasó en el medio, cómo fue el proceso de montaje también. Gracias, Sofía. Muchísimas, estoy encantada. Muchísimas gracias. Como dicen aquí, siento mucho el honor de poder participar en el Festival de Cine del Este, que sea en Perú, que sea en Lima, y en la Católica, ¿no? Donde fue un lugar bueno, siempre dije, bueno, aquí la película en un momento se tendrá que mostrar, espero, y esta es la oportunidad. Qué Claro, maravilloso se que va a sea en este mostrar, año. nuestro festival tiene varias sedes, el Centro Cultural de la Católica es uno, Alianza Francesa, el Cineplanet Alcázar también, y sí, una de las proyecciones es ahí, así que sí. Y bueno, claro, la película, mira, yo estuve en este país como indocumentada en Estados Unidos por 16 años, llegué en 93, justo después de que justo en el momento en que el gobierno de Fujimori ya entró al poder en 92 y hubo una intensidad de represión política. Claro, también tomaron, o sea, capturaron al líder de Sendero Luminoso, Micael Guzmán, y entre tanto también hubo una represión a todos los artistas, a toda la gente que estaba, ¿no? Digamos, disidente del gobierno de alguna manera, ¿no? No importa desde qué posición venían, incluyendo estudiantes y gente joven. Bueno, eso tuvo mucho que ver con mi partida también. Y bueno, yo ya venía haciendo a mi manera, de lo más independiente, de lo más, como se dice aquí, grassroots. Venía haciendo como pudiera cine. Había hecho un cortometraje muy de género también, el actor era un eh, músico que viene a ser de voz propia, una banda icónica de la movida subte. Y luego también otro video arte con un performer que luego ha tenido bastante, digamos, celebridad o es bastante conocido en Perú, Germán Machuca. Y bueno, venía haciendo eso, pero no podía hacer más porque las condiciones sociopolíticas y de género en Perú, pues eran tan, o sea, era irse contra una muralla, contra algo imposible. Y bueno, me vine, en realidad iba hacia España con la idea de que tal vez me podía conectar con la movida española joven allá, pero pasé por este país, ¿no? Y de repente, bueno, me quedé aquí, y ya no podía salir, tampoco era como ya no tenía como irme, o sea, por cuestiones de papeles y todo, al final decidí quedarme aquí. Esto es un contexto un poco de por qué llego a hacer la película. Em, o sea, he hecho películas, cortometrajes, todo ello anteriormente. Siempre he tenido un tema de el exilio, eh, la mirada de mujer, eh,
sobre todo en lo narrativo, de ficción, y también un documental siguiendo a otros artistas chilenos, volviendo a su país, pero haciendo un poco con la confrontación con la memoria histórica. Y creo que esos han sido temas que han estado ahí conmigo en los diferentes modos de trabajo que hice, ¿no? Bueno, aquí como sea lo hice como una persona indocumentada, pero también con muchas limitaciones por el hecho de estar indocumentada, por el hecho de ser sudaca. No es lo mismo, o sea, aquí hay mucha gente latina principalmente de México y Centroamérica, y los sudacas pues no tenemos mucha visibilidad, ¿no? Entonces la cultura sudamericana y sudaca realmente eh, no, 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 no hay mucha repercusión en ello. Luego, 16 años después, luego llego a tener obtener la famosa tarjeta verde de Green Card, y yo ya estaba con el deseo de volver, ¿no? Porque ya habían pasado 16 años, estuve reflexionando acerca de cómo me fui muy, muy eh, enojada con el país. Me fui enojada con el gobierno, me fui enojada con la sociedad misma, eh, con todo lo que uno vive como persona que viene de una condición, de un estrato marginal, ¿no? Por raíces indígenas, raíces socioeconómicas, de clase, de raza, de todo. Y bueno, volviendo, tenía que enfrentarme a todo eso, ¿no? Y lo primero que era, tenía que un poco eh, eh, volver a relacionarme con mi familia, con la que también había dejado de tener contacto. De joven no era muy entendida, tal vez era un poco la oveja negra de la familia, o la persona diferente de la familia, ¿no? La loquita de la familia en todo caso. Y vuelvo primero con el deseo ¿no? De tener que ver a mis padres, a mis hermanos. Ya me estaba dando la nostalgia, el querer, el deseo profundo. Y bueno, surgió esta idea de filmarlo, ¿no? ¿Por qué filmarlo? Bueno, es que es lo que yo sé, ¿no? Es lo que sabía hacer. Y también porque dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque no sabía qué podía pasar muchas posibilidades, ¿no? De cómo mi familia me iba a recibir, cómo inclusive mi familia iba a tomar el que yo estuviera filmando, regresando, tantas cosas, ¿no? Interrogantes. Y fue pasando así el proceso. Entonces me dieron la bienvenida de hacerlo, pero también con muchas preguntas, ¿no? En el camino, que nos fuimos contestando mutuamente. Y también como reencontrándonos como seres humanos, al menos con mi familia, en el hecho de que, bueno, de ser desconocidos a reconocernos, ¿no? Y reconocer a mí, ser la hija no mayor que se fue, que dejó detrás su responsabilidad de hija mayor, mis padres que no sabían nada de mí, mis hermanos que se preguntaban por qué, especialmente los menores, tal vez un sentimiento de abandono que sentían conmigo siendo la mayor, tantas cosas, ¿no? Y yo también con mi deseo de volver a reconectarme con esa movida subte punk de la que fui parte, y que también me fui un poco peleada con ello, y, pero a la vez también sabiendo que la época que pasé dentro de la movida subte también fue muy positiva para mí, en el hecho de que tenía un espacio para expresarme artísticamente, como muchos de los jóvenes hacíamos, ¿no? De una manera muy, muy DIY, hecho como se pueda, como también los peruanos saben hacer eso. Entonces, entonces, a medida que se fue formando, eso él lo tenía claro, digamos, ¿no? Pero a medida que se fue haciendo la película, que la iba haciendo a medida que podía, con los recursos súper también propios más que nada, y por aquí y por allá tal vez un pequeño eh, apoyo, ¿no? O grant, una pequeña beca de aquí y allá. Fui haciéndolo todo esto por 15 años, hasta terminarlo el año pasado. Y fui filmando por varios años, ¿no? Por muchos años. Dejé de filmar a cierto punto, y luego lo de la postproducción me tomó muchísimo. Aunque yo soy editora, también lo edité, pero también traje a otras dos editoras en diferentes momentos, porque sabía
y también se me aconsejaba, oye, es tu película personal, es un documental personal, es bueno colaborar con otra gente para ver la mirada, ¿no? Porque a uno se mete demasiado, o te da, de repente me da un no sé qué, digo, bueno, o sea, muy subjetivo, ¿no? Y también uno se paltea mentalmente. Y bueno, entonces ese fue el proceso en general de hacer la película. Y también porque los lazos familiares no es que se construyen en un solo viaje, ¿no? Sino ni siquiera en un solo año. ¿Cómo reconstruyes algo que se rompió, o que por lo menos de mi parte fue así, ¿no? O que también en mi familia también hubo eso, ya, o sea, una distancia tan grande, ¿no? Entonces creo que el hecho de volver y volver y tener conversaciones, hayan sido delante de la cámara o detrás de la cámara, ha llevado a una, a un acercamiento más y más y más, ¿no? Y que en la película un poco también tiene mucho que ver con, como sobre todo en la película, mi mamá y yo tenemos ese acercamiento, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, de montaje? Porque en la sala de montaje se encuentra la película, ¿no? Entonces digo, para no ser quizás cronológica o poner en contexto, pero también un punto de vista artístico que no sea esto, hablando de históricamente lo que pasó hasta ahora, ¿qué decisiones desde el punto de vista cinematográfico tomaste con un viaje tan personal y con un momento tan significativo para todos y todas las personas involucradas, ¿no? En eso, que es tu vuelta a Perú después de tantos años? Sí, la edición realmente, claro, es donde se toman las decisiones de escribir la película, reescribir la película, ¿no? O sea, en realidad un documental se va escribiendo a medida que se hace, ¿no? Uno puede tener ciertas ideas de qué pueden pasar, pero es la vida la que tiene realmente el control, no el cineasta, es solamente un deseo. Em, bueno, inicialmente yo había pensado que era una película puramente 100% de seguimiento a mí y a mi familia, ¿no? O sea, que era verité, ¿no? Lo que le llaman cinema verité, ¿no? Y tiene todo eso, es lo principal tal vez de la película, pero también, por ejemplo, y habían, por ejemplo, entrevistas que se habían hecho conmigo, conmigo, ¿no? Una colaboradora de la película, alguien del equipo, una coproductora o me hacían las preguntas y creo que en las entrevistas iniciales también creo que por sentirme de repente interpelada por la persona que me entrevistaba, tal vez no recuerdo bien, pero creo que también de repente estaba un poco no, como no suelta, ¿no? No lo sé, pero recuerdo que, aunque no estaba mal la entrevista, por ejemplo, que iban a servir como la base para que venga mi narración, que vaya y venga y de repente, ¿no? Eh, También por el hecho de que de repente contestaba en inglés o contestaba en español, ni mi inglés ni mi español estaban perfectos ya. O sea, el español, el inglés nunca ha sido perfecto, o la enunciación, además que creo que tal vez en la comunidad documental aquí, al menos en esos tiempos, porque me tomó varios años de hacer todo esto de la postproducción, había, bueno, no, pero es que no se te va a entender para un público americano, no se te va a entender, tienes que mejorar tu enunciación o buscar otra manera. Y el español, entonces tenía esa onda, ¿no? De que el español, el inglés y ninguno de los dos. Entonces, con el tiempo y armando todo esto, uno de mis editores me dice, Mabel, yo creo que aquí lo que tú tienes que es que hacer una narración tú misma, tomando tus entrevistas como base, pero hacerlas en narración en off. Y digo, no, pucha, no, esto es, esto no quiero hacerlo. Entonces hicimos un corte, además no creía en ello, creo yo, y entonces hicimos un corte como sea, tratando de armar mis
entrevistas, ¿no? Rearmarlas dentro, que vaya dentro de lo verite, que es un método que se hace, ¿no? Es un método que siempre se hace. Entonces, pero no nos daba la libertad de, ya las entrevistas estaban ahí. Por supuesto que se podían hacer otras, pero también creo que mi voz podría haber cambiado, no lo sé. Entonces, final, dije, había tenido razón, teníamos que hacer, ¿no? La entrevista, o sea, no como entrevista, sino una narración. Entonces estaba buscando cómo hacerlo de una manera que ahora no parezca una entrevista. Pensé, dije, yo quisiera hacerlo de una manera que tenga una estética o un delivery, una manera de enunciarlo poéticamente. Entonces tendría que ser en la manera de ser escrita, pero que tampoco sea pomposa, y también en cómo lo digo, ¿no? Entonces por ahí fui yendo, ¿no? Y esto lo hice una versión para, digamos, como sabía que digamos, la película también se iba a mostrar aquí donde vivo y aquí hay todo un tema, ¿no? Eh, para películas que tienen esos temas, especialmente migratorio, de mujer, bueno, en realidad de todos los temas, tiene, o sea, hay un, no sé si llamarlo mercado, hay un ecosistema, pues dije, claro. Me decían, ¿por qué no lo haces en español? Pero es que mi español tampoco estaba bueno, entonces lo hice en inglés. Esto, ¿no? Luego volví a hacer una versión en español y esta es la que vamos a mostrar, ¿no? En Perú. ¿Y por qué hice las dos? Porque, bueno, creo que las dos tienen sentido. Yo soy un ser que es parte de estas dos identidades que se encuentran y se desencuentran, ¿no? Y bueno, lo hice con el español que hoy en día, cuando lo hice en agosto, creo, no recuerdo muy bien, pero en mayo o agosto de 2024, con el español que hoy día tengo, que es lo que es, ¿no? Entonces, eso fue una de las decisiones. La otra decisión fue, por ejemplo, que me gustó muchísimo, hay dos, ¿no? Que son más con archivos contraculturales de la contracultura subte que llegué a poder obtener y que me llegaron a pasar y colaborar con esos archivos para ponerlos en la película y usar una animación de cuadro por cuadro que quedó fabulosa hecha por una animadora peruana en Lima, Elba Arrieta, que quedó maravilloso y que también contaba mi historia como de esa movida subte, ¿no? Porque aquí lo que pasa también que es una historia en el presente, presente siguiéndome a mí, pero que vuelve, plum, se va hacia la memoria histórica de lo que era Perú, ¿no? En los ochentas, cuál era el contexto social, político y todo. O se va también a esta época subte. Y bueno, y resurge, ¿no? Y también, o sea, están interconectados todos estos. Entonces, también fue inicialmente estaba pensando que lo iba a hacer más convencionalmente, con archivos como, digamos, ¿no? La estética que siempre se ve por ahí, que es de muestra, le das un zoom y todo ello, pero Sí, surgió la idea de esto. Bueno, se utiliza un poquito ello, pero también se utiliza bastante, en cierta medida, las animaciones en 2D, cuadro por cuadro, que quedó fabulosa según la gente que lo ha visto, yo también. Y luego, el otro también, y era importante, la memoria histórica es una confrontación con Perú, creo yo, que está ahí en la película y que deseaba ponerla, pero eso fue una de las cosas más, no sé si difíciles o desafiantes en todo caso, porque, por ejemplo, cuando la gente veía mis avances aquí, me decían, pero no necesitamos tu memoria histórica para que es todo, tiene que ser todo lo documentado, toda tu inmigración. Eso es lo importante para esta historia. Dice, pero no es que, no, aquí le falta algo, sino, entonces, bueno, qué bueno que tomé esa decisión y qué bueno que también con mi equipo, ¿no? Decidimos seguir ello, ¿no? Porque creo que eso es lo que le da la riqueza a la historia. Y y también se entiende más por qué uno migra, ¿no? Por qué uno hace lo que hace, ¿no?
Y también, bueno, volviendo al tema de estas decisiones estéticas, está el hecho de usar de una manera un poco más creativa los archivos familiares o propios míos, donde me muestro mi familia, donde de repente son fotos aún de carnet, ¿no? ID, fotos de carnet que de repente pinto, ¿no? O fotos de mi familia, donde está mi mamá, mi papá y yo, mi hermanita, para mostrar un poco la ausencia de la familia, para mostrar la emoción de querer acercarse y también como que tratando de no hacer una película triste, ¿no? Como que esos colores vibrantes ayudan un poco a ese contraste, ¿no? A esa nostalgia. Y eso lo fui encontrando un poco paralelo, ¿no? Estaba haciendo cosas como diario visuales, de nuevo me había dado cáncer en el camino, y entonces estaba empezando a volver a retomar un poco la idea de diarios visuales que lo había hecho mucho tiempo atrás, en los 90 cuando llego aquí y en la época un poco más compleja de mi viaje, de mi experiencia migratoria. Estoy también trabajando en un mundo contracultural, que ya lo verán en la película, y donde estuve pues haciendo mucho autorretrato de fotografía y también un poco tomando cómo era este mundo y cómo yo estaba insertada en este mundo. Eran diarios visuales íntimos donde hablaba de todo esto y de repente también despotricaba contra ello porque estaba muy como que, no estoy en este país, es una jaula de oro, es la oportunidad, pero aquí estoy con limitaciones, ¿no? Entonces también estaba eso. Además que al final la idea es que, por ejemplo, una persona, mujer de working class, clase trabajadora, clase marginal, digamos, viene a este país, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes? Entre ellas, las que son muy típicas, es ir a trabajar a fábricas donde estás en la maquiladora, estás poniendo, no sé, lo que sea que estás poniendo ahí y tu cuerpo está haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Entonces al final yo estuve en otro tipo de maquiladora, también con mi cuerpo, ¿no? Entonces esas cosas son las que luego yo me doy cuenta en el camino, ¿no? Entonces por eso que también am, fue importante para mí poner ¿no? Estas fotos, autorretratos y todo esto, porque es como poner el cuerpo. Sí, sí, Y el hecho, claro, sí. Ajá. es súper interesante todo lo que mencionas porque son estas historias las que por ahí encontramos de mucho valor para nuestro festival, en este caso al este, demostrar, porque es una historia súper personal, muy concreta, filmada con todos los recursos que tuviste a mano, que los detallaste muy bien, pero que muchísimas personas pueden sentirse convocados por esa historia, ¿no? Desde tantas realidades diferentes de tantos lugares distintos, porque es la inmigración, es la situación de ser mujer, es la decisión de estar ilegal 16 años, es los costos de esas decisiones, volver a conectarse y todo, pero todo eso hay que filmarlo, pues estamos hablando siempre de un arte que tiene su lenguaje, en este caso el lenguaje cinematográfico, y que hay que tomar muchas decisiones en el camino. Así que bueno. Los invitamos a ver esta película. Están quedando pocas entradas, así que les aconsejamos profundamente que se apuren a comprarlas, así tienen la posibilidad de ver la película de Mabel. También, ojalá que se pueda estrenar. Aquí ya me dirás si tienen planes de hacerlo, porque bueno, es una película muy valiosa y muy hermosa también. Así que bueno, felicitaciones Mabel y agradecerte mucho estar en Al Este. Está en competencia tu película, así que también te deseamos suerte en ese camino. Y bueno, ojalá podamos encontrarnos en algún momento. Y son dos funciones, ¿verdad? Es el miércoles 11 y el 14, el Sí, 14 está de todo en junio. la web. Yo no me animo a dar fechas y horarios porque Sí, no los tengo súper es claros. miércoles 11 y el 14, eh, Perfecto. Bien. 14 de junio, que es un sábado. Claro, el último día del festival. Así es. Así Ah, es. genial. Bueno, Mabel, te mando un abrazo fuerte. Te mandamos un abrazo en el festival. Sabes que tenés nuestro apoyo y nuestra admiración. Así que cuando quieras compartirnos más de tu trabajo, venir incluso
durante alguna edición sería hermoso recibirte. Sería fabuloso. Así es. Bueno, un beso Muchísimas gracias por grande. creer en esta película. Claro que sí, un beso grande.